Bien, buenos días. Acá tenemos un nuevo ejercicio de movimiento parabólico. Me dice que este avión bombardero está viajando a una velocidad de 180 kilómetros por hora y está a una altura del suelo de 1,2 kilómetros. Una de las primeras cosas que vamos a hacer aquí, bueno, me pide el ejercicio, perdón, calcular cuánto tiempo antes de que el avión esté sobre el blanco se tiene que soltar el proyectil, porque no nos olvidemos que si una vez que se suelta el proyectil o la carga que tenga el avión, esta carga va a describir una trayectoria parabólica. Entonces, cuando el avión llegue por acá, la carga debería estar golpeando el objetivo. Entonces no puede soltarle el avión cuando esté aquí arriba, porque esto no cae de forma vertical, ¿no? El proyectil lanzado va a caer sí o sí y escribir una trayectoria parabólica. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo antes de que el avión esté pasando por la carga se tiene que soltar la carga? Y otra cosa que me piden calcular es cuál es la velocidad con la que la carga va a golpear el suelo, ¿no? O con la que la carga va a llegar al suelo. ¿Cuánta va a ser la velocidad ahí? Bien, aquí podemos determinar, vamos a primero transformar estas unidades, ¿no? Para que todo esté en el sistema internacional, metros, kilogramos y segundos. 1,2 kilómetros lo voy a transformar a metros, esto van a ser 1200 metros. Ustedes pueden sacar sus datos ahí al ladito y transformarlo, ¿no? 1200 metros, yo lo voy a hacer directamente en gráfica por los temas de espacio. 180 kilómetros por hora, para transformarlo directamente a metros sobre segundo, simplemente lo divido entre 3,6, ¿no? 180 dividido entre 3,6 me va a dar 50 metros sobre segundo. Entonces, transformando 180 kilómetros por hora a metros sobre segundo, voy a tener que tengo 50 metros sobre segundo. Ahí estarían ya todas las mismas unidades. Ahora sí podemos trabajar. Este cuerpo que ha sido soltado aquí va a describir una trayectoria parabólica. Pero esta trayectoria parabólica yo la puedo describir en dos tipos de trayectorias, ¿no? Una como si fuera caída libre y otra como si fuera movimiento horizontal. En caída libre, ¿yo qué datos voy a tener? ¿No? El mismo tiempo que tarda el cuerpo en llegar acá, ¿no? Cayendo de forma libre, va a ser el mismo tiempo que tarda en llegar el cuerpo allá. Entonces podría utilizar esto. La velocidad inicial en el eje de la Y, ¿no? El cuerpo en el avión solamente tiene velocidad en X, no tiene velocidad en Y. Como solamente tiene velocidad en X, la velocidad inicial en el eje de la Y va a ser sí o sí 0 metros sobre segundo. La velocidad final en Y no la sabemos todavía, pero sí sé la altura y sé la gravedad y tampoco no sé el tiempo de vuelo. Entonces podemos sacar los datos, ¿no? Para ponerlos aquí quizás más ordenaditos. Datos, velocidad inicial en Y, 0. Velocidad final en Y, no sé todavía. Tiempo que tarda en llegar al suelo, no sé. La gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y la altura a la que se encuentra son 1200 metros. Entonces, si se acuerdan ahí, con 3 de los 5 datos, podemos encontrar los otros dos con las 4 ecuaciones básicas. Entonces, podría sacar yo velocidad final con la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado, más en este caso porque estoy analizando de arriba hacia abajo y la gravedad está en ese sentido, ¿no? Más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, como la velocidad inicial es 0, se va a ir y la velocidad final en y simplemente va a quedar como raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Reemplazamos datos y tengo raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 1200. No le voy a poner unidades, pero al final sí tienen que estar las unidades, ¿no? Eso me va a dar, ¿cuánto me da eso? Raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 1200. Me va a dar 153,36. Entonces una velocidad final de 153,36
36 metros sobre segundo. Bien, ahí sí o sí tengo que poner las unidades, ¿no? En la respuesta. Ya tengo la velocidad final. Puedo saber también el tiempo con alguna de las cuatro ecuaciones. De hecho, con la primera ecuación podría saber el tiempo. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad inicial es 0 y despejo el tiempo va a ser velocidad final dividido entre la gravedad. Entonces la velocidad final era, vamos a reemplazar hacia abajito para tener más campo allá. Velocidad final era 153,36 dividido metros sobre segundo, ¿no? Entre gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, no le voy a poner unidad, y el tiempo va a ser dividido entre 9,8, 15.65 segundos. 15.65 segundos. Ahí estaría una de las respuestas, ¿no? Me pregunta cuánto tiempo antes de que llegue al blanco tiene que soltarse la carga. El tiempo es 15.65 segundos. Si me preguntaran cuál sería la distancia, ¿no?, a la que se te tiene que soltar la carga para que ésta llegue directamente al blanco, con este tiempo y utilizando MRU podría sacar, ¿no?, la distancia. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, si me pidieran la distancia, podemos sacarlo, distancia B por T, y esto va a ser 15.65 por los 50, ¿no? Esto me sale a 782.46 metros, ¿no? A esa distancia tiene que soltarse la carga para que llegue y golpee allá. Ahora, otra de las preguntas ahí es, ¿cuál es la velocidad? Esta velocidad final a la que llega la carga. La velocidad final de la carga tiene dos componentes, un componente en el eje de las X y un componente en el eje de las Y. Entonces esto va a tener, vamos a hacer con azulcito, esta velocidad va a tener una componente velocidad final en X. Como les decía en el anterior video, la velocidad en X es la misma. Está mal poner velocidad final inicial, pero para que tengan la misma, ¿cómo se llama? El mismo nombre, estoy poniéndole así. Entonces acá tengo velocidad final en Y. Velocidad final en Y ya lo sacamos. Aquí está. Velocidad final en X es la misma que la inicial, ¿no? Esta es la inicial en X, porque solamente tiene componente en el eje de las X. Vamos a ponerle ahí. La velocidad que tiene el avión está solamente en el eje de las X, entonces esto va a ser la velocidad inicial en X, que es la misma aquí, ¿no? En X no varía la velocidad. Entonces, como tengo los dos componentes vectoriales, podría utilizar Pitágoras para sacar la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial en X o final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. La velocidad final va a ser la raíz cuadrada de, en X tiene 50 al cuadrado más en Y tiene 153.36, 153.36 al cuadrado. Y la velocidad final va a ser, vamos a meter en la calculadora, raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 153.36 al cuadrado, eso me da 161.3. Entonces 161.3 metros sobre segundo. No se olviden las unidades, sí o sí tienen que estar en la respuesta. 161.3 metros sobre segundo. Ahora, si es que le pidieran el ángulo, algunas veces no, el ángulo de impacto piden en algún ejercicio, entonces el ángulo de impacto, esto está yendo hacia allá, ¿no? Como si tuviera una recta para allá. Entonces este ángulo de acá, vamos a llamarle beta, ¿no? Ese beta se refleja aquí, en esa sección ahí del triángulo. Entonces podría yo sacarlo con tangente a la menos 1, ¿no? Viendo el triángulo por allá, voy a aplicar tangente de beta
es igual a cateto opuesto, que es la velocidad final en y, dividido entre la velocidad final en x. La componente en y sobre la componente en x. Entonces, el ángulo con el que se golpea al suelo es igual a la velocidad final en y, que es 153.36 dividido entre 50, ¿no? Que es la velocidad en x. Aquí me lo comí el tangente, beta va a ser tangente a la menos 1, despejando, ¿no?, el ángulo de acá. Entonces, tangente a la menos 1, o arcotangente sería en realidad 153.36. El nombre es arcotangente, ¿no? Ahora tangente a la menos 1 ya lo dicen, porque así se pone en la calculadora. El ángulo es 71 grados, 71,94 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo en el caso de que pidieran el ángulo de impacto con el suelo. Listo, jóvenes, ese sería el ejercicio. Gracias.